otro día respondiendo preguntas y consultas de inmigración con nuestro amigo el abogado Greg. Para los que no conocen, hacemos esas transmisiones cada semana para responder sus dudas de inmigración, ya que sé que hay muchas personas que las tienen. Participamos, colaboramos con el abogado Greg, nuestro gran amigo de abogado de inmigración. Y cuando ustedes me confirmen que todo se ve bien, se escucha bien, lo de siempre, ya saben, déjenme saber de dónde están viendo y que ya vea que todo está en orden, pues metemos al abogado Greg. Hay mucho de qué hablar, seguro hay muchas preguntas, así que ya queremos empezar de volada. La dinámica es muy simple, ustedes dejan su pregunta, su consulta, su duda en los comentarios, las voy leyendo y el abogado Greg las va respondiendo y trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Estoy viendo aquí en el chat, ya alguna gente está diciendo hola, hola, desde Estados Unidos. Hola, hola, dicen saludos desde Venezuela, desde Texas, gente de todas partes del país, así que vayan entrando, vayan saludando, ya saben, como siempre, ayuda mucho si comparten el en vivo, si le dan un me gusta, si le dan un tap tap, si están aquí en TikTok, para que llegue a más personas. Eso dicho, veo que ya está entrando mucha gente, así que vamos a meter el abogado en 3, 2, 1 y denle un saludo al abogado Greg. Abogado Greg, ¿cómo estás? Aquí estoy súper bien, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Veo que hay mucha gente conectada ahorita. Recién comenzamos y en Facebook ya tenemos como unas 600 y aquí en TikTok ya vamos más de 1200 personas viendo. Así que la dinámica va a ser muy simple. Pregunta, 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 pregunta hasta que se nos acabe el tiempo. Si estás listo, abogado, comenzamos de una y como hay mucha gente, a ver si podremos responder muchas hoy. ¿Estás Listo. listo? Listo, listo, listo. Ok. Primera pregunta, aquí viene en TikTok. Ay, se me fue. Ok, ¿se puede cerrar un caso de orden de deportación en ausencia? Mi primo no ha podido arreglar. Entonces, ¿qué es una deportación en ausencia? ¿Y se puede hacer algo con una deportación en ausencia? Una deportación en ausencia es lo que le den cuando uno pierde una cita. Porque cuando uno tiene una fecha para aparecer en corte, si no aparezca, el juez tiene el derecho de ordenarle deportado en ausencia. Y eso solamente significa que, uno no llegó y el juez decidió, basado en el hecho de que esa persona no se presentó, ordenado deportado. Y cuando tenemos un orden de deportación, hay argumentos, uno puede presentar un argumento con motivo de reabrir el caso. Cuando ya tenemos si es que uno se encuentra en esa circunstancia, tendríamos que averiguar por qué lo perdió, qué tal, que el resto de los detalles, pero sí hay un trámite, una pedida para reabrir que se hace para superar eso. Excelente, excelente. Aquí una preguntita bien rápida, algo técnico, luego vamos a buscar otra pregunta en Facebook. Dicen, ¿cuánto cobra el proceso de asilo de una mamá con su hija? Ella no está casada, es madre soltera. Muchos ven vivos, recibimos preguntas sobre los precios y todo eso, y la respuesta es que eso no lo podemos dar aquí en el en vivo, por el simple hecho que eso puede variar muchísimo, entre miles de dólares, dependiendo en qué ciudad vivas, el abogado con el que vayas, diferentes, cosas que tengas en tu caso. Por ejemplo, yo enseño las clases de ciudadanía. Yo sé gente que su proceso de ciudadanía es muy rápido porque no tiene nada mal en su récord. Ahora, si tienes una felonía o algo previo, pues se complica más. Así que si quieres saber cuánto va a salir un proceso migratorio, lo mejor que puedes hacer es consultar con varios abogados, ver cuál te gusta y no te guíes tanto por el precio, sino por quién te inspira confianza, porque yo he conocido mucha gente que por ahorrar dinero terminó o deportado o con orden de deportación o todo mal. Así que consulten con varios abogados y obviamente si quieren consultar con el abogado Greg, no es obligación, pero si gustan, pues ahí pueden. Seguimos ahora sí una pregunta para el abogado. Ok, Dani Pineda dice, mi esposa ya tiene la residencia, ¿me puede pedir o no? Yo estoy en Honduras. Sí, pues, de que puede pedir, de que puede ser aprobado, ahí veremos. Uno que tiene pareja, quien tiene la residencia, es elegible para ser peticionado, pero arreglando la residencia es un proceso de 2 pasos. Tenemos la petición y después de la petición viene la aplicación. Y en la petición, lo único que ellos quieren saber es el estatus migratorio del peticionario, en este caso de que su pareja es residente, y la relación entre ustedes dos, de que están casados. Pero cuando ya llegamos a la aplicación, ahí toman en cuenta su récord criminal, su historia migratoria. Todos esos detalles sí tendrían que ver cuando llegue el momento. Pero de que ella puede pedir, pero siendo aprobado o no depende en el resto de la historia.
Excelente, excelente. Seguimos buscando más preguntas. Yo siempre estoy viendo el chat, así que si me veo desenfocado para los que están viendo, es que estoy leyendo el chat para ver, porque trato de agrupar varias preguntas, como hay miles de personas viendo, para luego poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Recuerden que si les está gustando el envío, denle un me gusta, denle un like. Y bueno, aquí la siguiente pregunta. Mi hijo puede arreglarme, en marzo cumple 21 años. Así que si nos puedes explicar un poco cómo es eso cuando un hijo cumple 21 años. Y adelante, abogado, a ver qué. Para la Maybe. amiga Carla. La respuesta sencilla es depende. So, acabo de decir de que cuando estamos hablando de arreglar petición y aplicación, y la aplicación resulta en una entrevista. Y hay dos tipos de entrevistas, los que se hacen aquí en los Estados Unidos y los que se hacen en su país de origen. Y en 95% de los casos, la diferencia entre arreglar adentro o arreglar afuera es cómo entró. Mm, So, la pregunta es si es que el hijo va a cumplir los 21 y si es que se puede arreglar, depende. Si es que entraron con visa, ahí sí vamos a poder arreglar aquí adentro sin la necesidad de salir. Pero si es que ellos entraron indocumentado, si no tenemos otra manera de superar eso, ahí para arreglar tendrían que salir del país. Y mm, saliendo del país le hace falta un perdón. Y ahí es donde viene la trampa, porque aunque el hijo puede hacer la petición, para pedir perdón, la ley requiere padre o pareja para pedir por su parte. mm, Entonces, si entiende, una de las consultas más comunes son cuando la gente tiene hijos que van a cumplir 21 y vienen a mi oficina. sí. Entonces, si es que cualquier persona escuchando eso tiene un hijo mayor de 21 y entraron indocumentado, ahí es donde viene la complicación. Pero de todos modos, consulta con un abogado. Pero la respuesta sencilla es con una entrada indocumentado, y si la única familiar que uno tiene es un hijo mayor de edad ciudadano, Mm. difícil. Excelente, excelente. Seguimos viendo preguntas. Alguien dice cómo se llama el abogado, se llama Greg, pero no Abbott, Greg. Ni de hecho ni sé, what's your last name? Yo ni sé todo. O si lo sé, me olvidé. Stephen. My name is Greg Stevenson. Stevenson, ya sabía, dije, no, Greg Abbott es el otro, ese es el gobernador. Entonces, para no que no se confundan, mi gente, muchos están preguntando cómo contactarse, dónde está el número de teléfono. Recuerden que les dije, ya no ponemos el número de teléfono, porque una vez pusimos el número de teléfono y llegaron tantas llamadas que se saturaron los teléfonos, no podían responder, y luego la gente se quejaba de que no respondían los teléfonos, pero es que había mucha gente llamando los teléfonos, así que lo que hemos creado es este formulario, mi gente. Si van a mi perfil de TikTok, Carlos Eduardo Espina, miren aquí, le voy a dar vuelta a la pantalla, y aquí pueden ir a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí hay un formulario en mi biografía. Ese lo pueden llenar para luego poder consultar con los abogados. Así que vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí está. Pero el número de teléfono no lo damos por esa razón. Bueno, seguimos viendo preguntas, a ver qué más dice la gente. Próxima pregunta. Ok, tuve, ok, está, a ver qué. Carlos, una pregunta. Mi esposo está detenido en un centro de detención de Texas. Ya tuvo su audiencia de mérito, está pidiendo asilo político. El juez está en audiencia, le puso a nulo el fallo. Ahora tiene la siguiente audiencia preliminar para el 23 de marzo. Él puede solicitar libertad condicional o libertad bajo fianza. Así que tiene el familiar detenido, ya fue con el juez. Parece un caso complejo. Yo diría consulta en privado con el abogado, pero basado en esta información, ¿qué nos podrías decir? Cuando estamos hablando de libertad, cuando uno está detenido y lo que hagamos es pedimos una audiencia ante el juez para pedir que lo sueltan. Y lo que principalmente toman en cuenta el juez cuando toman la decisión de dar fianza o no, son dos cosas. Uno, si es que la persona es un peligro a la comunidad, y eso tiene que ver con condenos, con el récord criminal. Y el otro es si es que la persona es un riesgo de huir. Y eso tiene que ver si es que uno tiene tiempo en el país, llantas a su comunidad y un caso, algo para una manera de defenderse. Entonces, para contestar la pregunta que me hizo, lamentablemente necesito más información, porque sí doy aproximaciones en cuanto de cuán probable es que le den fianza por 3 DWIs, es muy bajo la probabilidad para dar la fianza, pero uno que fue arrestado por manejar mientras certino, esa persona es más probable de ser liberado. Eso depende en por qué cayó detenido.
Excelente, esta pregunta la respondo bien rápido. Dicen, si tienes work permit, puedes aplicar a becas como residente o indocumentado. Me imagino becas universitarias. Hay muchas becas privadas, incluso hay becas específicas para los inmigrantes indocumentados o que tengan TPS o que tengan DACA. Una muy buena es thedream.us. Cierran sus aplicaciones ahorita el 1 de marzo, creo que es la última fecha, pero también hay muchas becas privadas. Y ya si quieres becas públicas, depende en el estado. Por ejemplo, en Texas, si eres indocumentado, tú pagas in-state tuition, que le llaman, y luego también puedes agarrar ayuda financiera. En otros estados depende, pero eso ya tendrías que ver el estado y la universidad. Universidades privadas también muchas te pueden dar becas privadas y puedes estudiar. Así que no te des por vencido y sigue estudiando si tienes las ganas de hacerlo, que sí se puede. Seguimos viendo. Próxima pregunta. A ver, ¿cuánto tarda una petición de hijo a padre? El padre está en su país natal. Depende, pero promedio 12 a 18 meses. 12 a 18 meses. Bueno. Próxima pregunta. Como esa fue rápida, buscamos otra en Facebook y luego vamos a TikTok. Así que TikTok pendiente. A ver, Dani Pineda. Carlos, una amiga entró con un menor, va a su primera corte en septiembre. ¿Puede pedir extensión de tiempo y un permiso de trabajo? So, dos cosas distintas. En cuanto de una extensión, en mi experiencia, si uno viene llegando a su primera apariencia ante el juez, autorrepresentándose y pide un poco más tiempo de encontrar un abogado, en el primer instante es súper probable que el juez le va a decir que sí, le va a dar unos meses más para encontrar un abogado. Y eso tiene que ver con la extensión. Pero el permiso de trabajo se pide con UCIS. Eso no, y United States Citizenship and Immigration Services, la rama burocrática. So, el juez no es el que le da el permiso de trabajo, UCIS. So, su apariencia en corte, eso no es el momento donde vas a estar pidiendo su permiso de trabajo. Excelente, excelente. Ahora buscamos una pregunta en TikTok. Mi gente de TikTok, denle like al en vivo a ver si podemos llegar a 100,000. Recuerden que en TikTok no es como Facebook. Aquí le puedes dar me gusta 1000 veces al video si quieres. Cada vez que tocas la pantalla es un me gusta. Así que a ver si podemos llegar a los 100,000, mi gente. A ver, ok. Ok, el tema dice, tengo una felonía, pero no es violenta. ¿Puedo aplicar para ser citizen, para ser ciudadano? Me imagino que tendrá residencia actualmente para estar preguntando sobre la ciudadanía. Pero bueno, ¿qué dices de las felonías? ¿Cómo se te afectan en tus procesos migratorios, específicamente la ciudadanía? So, vamos a tener que revisar específicamente el condeno por lo cual fuese condenado. Pero habiendo dicho eso, lo que realmente toman en cuenta es lo siguiente. Cuando estamos hablando de la ciudadanía, los 5 años antes de la entrevista son clave. Porque ahí, si uno tiene algo que le hace de mal carácter, ese condeno le puede descalificar y descalificar. Pero si es que el condeno ocurrió más allá de los 5 años, más atrás en el pasado de los 5 años, ellos lo toman en cuenta, pero no es la diferencia entre que sí o que no. Entonces, lo que necesitaría para contestar con certeza sería específicamente bajo cuál sección del código fuese condenado y el otro detalle importante es cuándo. Porque si ocurrió más que 5 años en el pasado, es mucho menos probable que eso nos va a dar problemas. Excelente, excelente. Varios aquí en Facebook y en TikTok y en YouTube han preguntado qué es un cierre administrativo y si eso es bueno o es malo. Muchas veces la corte te pone algo y la gente ni sabe qué es. Así que, ¿qué es un cierre administrativo? Es como terminación light. Es como cuando hay una moción para terminar o para desestimar. Eso significa que uno está 100% fuera del corte, que ya no está sujeto a la autoridad del corte. Pero una moción para cerrar el caso administrativo, lo que estamos haciendo es quitando el caso del horario y poniéndolo en una parada. Es como poner el botón de pause. Ahí el caso está pausado, ya no tienes una fecha llegando para aparecer de nuevo, pero todavía estás técnicamente sujeto a la autoridad del corte. Y eso significa que si en cualquier momento, si uno quiere reabrirlo, pueden, o si el gobierno quiere reabrirlo, también pueden. So, una moción para cerrar administrativamente es como terminación light. Ya significa que no vas a tener que aparecer en corte,
pero todavía en el futuro ellos podrían reabrir el caso y de ahí sí tendrían que aparecer de nuevo. Excelente, seguimos buscando preguntas, siguen aquí preguntando los de TikTok, en Facebook no, porque en Facebook se puede ver el abogado, pueden ver lo que pongo en los comentarios, pero en TikTok me están preguntando otra vez cómo contactar al abogado, les muestro una vez más, van a mi perfil Carlos Eduardo Espina, ahí está, miren qué foto linda tengo de perfil, Carlos Eduardo Espina, ahí entran y luego van aquí, hay un formulario en mi biografía, van y llenan ese formulario y listo, mi gente, así que Carlos Eduardo Espina y ahí está. Les pide una información sobre su caso, todo eso y listo. Así que vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina. Ahora seguimos con la pregunta. Vamos a ver qué dice la gente de YouTube y de Facebook, qué están diciendo por aquí. Ok. Esta es la pregunta del millón. Carlos, ¿por qué algunos inmigrantes que se entregan en la frontera los sueltan rápidos y a otros no, que luego van con jueces de inmigración, otros terminan deportados? Si supiéramos la respuesta, mi gente, seríamos personas muy, muy ricas. La realidad es que siempre les decimos, lo que pasa en la frontera en muchos casos es la discreción de la gente. Pero ¿qué puedes decir de eso, abogado? Porque mucha gente, es que luego veo, es que mi primo fue y él cruzó, entonces yo puedo, pero luego él va y no puede, pero ¿por qué si mi primo sí y yo no? Así que explícanos cómo funciona la discreción o qué es la discreción y cómo funciona en la frontera. Es, es una de las partes más difíciles de ser abogado, porque uno se imaginaría de que la ley sería la ley, sería la ley, pero resulta de que cuando uno llega a la frontera, uno va a llegar a ser atendido por una persona. Y dentro del mundo de posibilidad, esa persona tiene opciones. Esa persona puede dejarle pasar con parol, así entrado con parol. Esa persona puede dejarle salir bajo palabra. Esa persona puede ordenarle detenido y de ahí iniciar un caso del miedo creíble. Y no hay ritmo ni sentido. Porque hablando con Carlos semana tras semana, la gente nos preguntan, oh, los hondureños sí, los nicaragüenses sí, los de Venezuela sí, ¿qué tal de ese país o de ese país? En mi experiencia realmente no tiene nada que ver su país de origen, ni su historia, ni nada. Eso va a sonar estúpido, pero es un tiro de los dados. Depende de la Sí, gente que le toca. Like, ex- y eso es la respuesta más inútil para un abogado decirle, pero es la pura verdad. No sabemos. Como dijo Carlos, si supiéramos, seríamos multimillonarios. Así es, mi gente, seguimos buscando preguntas, a ver qué más. Ok, Sergio pregunta lo siguiente. Si tengo child support y lo estoy pagando mes a mes, pero debo todavía, ¿puedo arreglar? Tengo un bebé con mi pareja actual y ella es ciudadana americana. ¿Qué nos dices, abogado? Sí, con impuestos y child support, si tienes un plan de pagos y estás al día con su plan de pagos, ahí sí. Pero si hay una deuda que está, no sé cómo decir outstanding, pero si está debido y uno está ignorándolo, como no ha hecho sus pagos y no está al día con su plan, ahí sí puede llegar a ser problemático. Pero si uno se ha puesto en un plan y está pagando al plan, eso no le va a perjudicar. Excelente, excelente. Seguimos viendo otras preguntas. A ver, tengo la 245 y mi hija tiene 19 años. ¿Cuándo puedo empezar el proceso? So, depende en quién sometió la pedida. Típicamente cuando estamos hablando de 245i, estamos hablando de una petición puesta antes de abril de 2001. Y en mi experiencia son bastante cerca a 2001. Y Mm, en ese momento, depende de su país de origen, depende si es que su papá le pidió o su hermano le pidió, pero en el caso de la persona que hizo la pregunta, el camino más eficaz, el camino más lógico será cuando el hijo cumple los 21, el hijo va a meter una petición por su parte, pero también vamos a utilizar lo del 245i. 245i para hacerle elegible para arreglar aquí adentro y la petición por su hijo para hacerle elegible de arreglar luego. excelente, excelente. Seguimos viendo mucha gente aquí preguntando también por DACA, que de nuevo, mi gente, DACA es una de esas cosas que ya no ha habido ninguna actualización en mucho tiempo, sigue estancado, puedes renovar, pero no hay solicitudes nuevas. Aquí preguntan para el abogado, ¿a los niños o los niños dejan récord de escuela y clínicas públicas si están en trámites? Me imagino si está preguntando
si la escuela y las clínicas, como es que hay mucha gente que tiene miedo de meter a los niños a la escuela o que vayan a clínicas por miedo de que deje algún récord migratorio o qué sé yo, que agarren esa información. Recuerden que los niños indocumentados en este país tienen el derecho a ir a la escuela pública. Hasta donde yo sé, las escuelas públicas no te preguntan tu estatus legal, no lo reportan a ningún lugar. Las clínicas públicas, yo pues no sé tampoco, la verdad, pero me imaginaría que no, nunca he escuchado de eso. No sé si sepas algo, abogado. De acuerdo con Carlos, de que obvio que la escuela mantenga registros. So, Mm, si un niño está inscrito en la escuela, van a aparecer como inscrito. sí, Pero de todas las cosas por lo cual uno puede preocupar, eso no debe de estar en su lista de preocupaciones. sí. No se preocupe de eso. Excelente, excelente. Una pregunta, ¿me pueden deportar teniendo un hijo aquí? ¿Qué nos dices, abogado? Sí, Sí, te sí. puede. Aunque el abogado, no sé si quieras entrar ahorita, sé que hay más protecciones si es que tienes hijos, si son ciudadanos, posiblemente si tienen discapacidades, ya lo hablaste, la ley de 10 años. Déjenme saber porque es un tema extenso, sí o no quieren que el abogado hable de la ley de 10 años, mientras tanto respondemos otras preguntas. Es que Right. luego es un tema bastante complejo y pues sé que hay otros temas de importancia que la gente está preguntando. Ok, ok, una pregunta interesante. Entré con el título 42, pero mi madre quiere hacer petición por mí. Ella es ciudadana americana. ¿Qué posibilidades de que salga mejor la petición que el asilo, abogado? La pregunta en sí siendo, hay gente que tiene 2 días para legalizarse el asilo y una petición familiar o algo así. ¿Se pueden hacer las dos a la misma vez? ¿Cuál recomiendas, abogado? Y en este caso específico. So, como dijo Carlos, si uno es elegible para más de un alivio, se puede aplicar por más que un alivio. Pero típicamente cuando uno entra bajo título 42, en la noticia de aparecer, ellos son considerados como de la primera casilla. Y los que entran como arriving aliens, como inmigrantes llegando, ellos entran típicamente bajo lo que es un parol. Y si uno entró con parol, Mm, teniendo un hijo ciudadano mayor de 21 años, de ahí sí se puede arreglar. Pero sí. para contestarlo bien, tendríamos que revisar los documentos que les dio al entrar, específicamente la noticia de aparecer, para averiguar si es que lo determinaron como un extranjero llegando, porque eso afecta su entrada. Mm. Pero solo tendríamos que revisar los documentos, pero un hijo ciudadano nunca es una cosa mala de tener. Y si uno califique para ambas cosas, quizás sería lógico aplicar por los dos. Consulta con un abogado. Excelente, y mucha gente dijo que sí a la ley de 10 años, así que si nos puedes dar un resumen cortito, ¿qué es la ley de 10 años y quién se podría beneficiar? Presten mucha atención, mi gente, porque hay mucha mala información sobre este proceso, así que el abogado va a aclarar esto. Ok. Adelante. So, cuando estamos, la ley de los 10 años, es que hay dos tipos de casos. Hay casos donde uno proactivamente manda a pedir un beneficio y hay casos cuando uno está defensivamente respondiendo a circunstancias. Y la ley de los 10 años, defensivamente. Escudo, no es una espada para atacar, sino un escudo para defender a uno que se cae en problemas. Entonces, si uno tiene más que 10 años en el país y cae detenido, de ahí uno puede presentar el argumento de que uno es elegible para la cancelación de la deportación. Y para Mm, calificar para eso necesitamos 10 años en el país, un récord bastante limpio, familiares con estatus para aplicar. Y para ganar necesitamos demostrar de que ese familiar sufriría de una manera extraordinaria si es que el detenido fue deportado. sí. Entonces, de ahí viene gente que tienen hijos con necesidades especiales, discapacidades crónicos, si su mamá es residenta y ella está en tratamiento por cáncer o algo así, un familiar que sea residente o ciudadano que tiene una condición médico grave, ahí sí, a mí siempre me da vergüenza porque yo me animo al saber de que la gente está enferma. I'm like, oh, hooray, tienes cáncer. Pero no por malo, pero para ganar un caso bajo la ley de los 10 años. Los 10 años no es suficiente. Tenemos que demostrar de que tienen 10 años y de que su familiar que tiene estatus sufriría si es que uno fuera deportado Mm, del país de una manera extraordinaria.
y solamente defensivamente, solamente para los que ya están en proceso de deportación. Excelente, excelente. Próxima pregunta, dicen, hola Carlos, hola, hola. Mi hermano perdió su cita biométrica para el asilo. Nunca le llegó el correo con la fecha. Al final le llegó un correo diciendo que había perdido la cita. ¿Qué debe hacer ahora? ¿Sí le reprogramarán la cita? Sí, y valdría la pena consultar con un abogado, porque lo que sucede con eso es que al perder la cita de las huellas, de ahí eso puede perjudicar su capacidad de pedir un permiso de trabajo. Mm, Porque supuestamente si uno pierde una cita, eso es demora causado por culpa de uno. So, sí. lo que yo haría como el abogado no sería solamente de reagendar la cita, sino sería de ponerse en contacto con inmigración y decir, hey, no deben de programar eso como si fuera mi culpa. Yo nunca recibí la noticia, yo no lo perdí por flojera, yo lo perdí por falta de conocimiento. Favor de no anotarlo como si eso fuera mi culpa para proteger lo que es su Mm. capacidad de lograr un permiso de trabajo. Excelente, excelente. Seguimos viendo aquí. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Dos preguntas más o tres más, una en YouTube, una en Facebook y una en TikTok. No sé cómo estés de tiempo, pero antes que nada, mi gente, recuerden, muchas gracias por estar aquí. Si quieren hacer una consulta con el abogado, es que la gente entra y sale, por eso repetimos la información muchas veces. Pueden ir a mi perfil si quieren consultar con el abogado, vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí hay un enlace en mi biografía. Van y llegan a ese formulario para poder estar en contacto. Así que mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí hay un formulario si gustan poder estar en comunicación. Ahí está, listo. Eso dicho, vamos con las preguntas, mi gente. Pongan sus preguntas, vamos a buscar preguntas que quizás de temas que no hemos tocado aún en el en vivo. A ver, a ver, a ver. Eh, ok, pregunta aquí en Facebook. Hola, ¿cómo se puede solicitar un perdón migratorio? ¿Y si lo dan o es muy difícil? Well, hay algunos tipos de perdón, pero típicamente en 85% de los casos cuando estamos hablando de un perdón, estamos hablando de demostrar de que uno tiene familiar, padre o pareja, que sea residente o ciudadano, que sería impactado si es que uno fuera expulsado del Mm. país. So, típicamente eso es de lo cual estamos hablando. Pero hay varios tipos de perdón. Hay otros tipos que no tienen que ver con familiares, pero la mayoría sí. Y de que los perdones míos son aprobados. Like, es obvio que hay cómo. And so, yeah, so si piensa que le hace falta un perdón, hágase una cita y de ahí hablaremos detalladamente. Así es, mi gente. Muchos me están preguntando del parol humanitario, que si creo que lo van a eliminar o no. Recuerden, en los en vivos no hablamos mucho de especulación, de qué puede pasar o qué va a pasar, porque eso no sabemos. Por eso siempre es estar bueno informado, seguir las noticias y bueno, obviamente si quieren estar en esos en vivos, siempre les damos las actualizaciones, pero de que si lo van a eliminar o no, no se sabe, pero si califican, pues aprovechen porque nunca sabes cuánto tiempo va a durar. Vamos a buscar aquí la penúltima pregunta aquí en TikTok. ¿Cuánto tarda la cita de casados con ciudadanos en el extranjero? So, hablando de citas afuera del país para los que están siendo pedidos por un ciudadano. Me imagino. Mejor hacemos otra porque no me queda muy claro exacto cuál es la pregunta y no quiero dar información. Ok, muy bueno. Información sobre la FOIA. ¿Qué es una FOIA? ¿Para qué te sirve? Y bueno, ¿en qué caso es recomendable hacer ese proceso? FOIA es the Freedom of Information Act. Es una investigación, es donde mandamos a pedir registros. Y la cosa que uno debe de tener en mente cuando estamos hablando de FOIA es de que inmigración no es una pura organización. Hay varias agencias que mantengan diferentes partes del registro. So, Mm. depende en qué estamos buscando. Si estamos hablando de entradas y salidas, de ahí mandamos a la patrulla fronteriza. Si estamos hablando de un orden de deportación, well, típicamente ahí a donde el corte.
Si estamos hablando de una pedida puesta por sus padres ahí a UCIS o de su récord criminal al FBI. Hay varios lugares donde podemos mandar a pedir información dependiendo en qué tipo de información estamos buscando. Entonces, y lo que yo hago, si es que uno tiene pensado de que hubo un contacto en la frontera, si es que uno había sido detenido en algún entonces, ahí es donde lo mando, porque lo que quiero es estar seguro de qué es lo que tiene el gobierno, porque todos los caminos en el proceso de inmigración terminan en el mismo lugar, en el cuarto con el oficial de inmigración. Y lo que yo quiero saber es qué va a estar apareciendo en la pantalla del oficial, cuáles son los datos en los cuales ellos van a estar confiando para tomar su decisión. Y la manera de conseguir esa información es por medio de una investigación, por medio de mandar una FOIA. Sí, excelente. Y vamos a cerrar con esta pregunta, pero antes de cerrar con la última pregunta, recuerden nuevamente para los que recién van entrando, si gustan consultar con el abogado, solo vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, ahí en TikTok, Carlos Eduardo Espina, y ahí hay un enlace en mi biografía. Pueden ir y llenar ese enlace para estar en contacto. Nuevamente mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí está el enlace. Eso dicho, la última pregunta es la siguiente. Hay mucha gente preguntando sobre dos visas en particular, la visa U y la visa T. Así que nos puedes explicar bien rapidito qué es la visa U y qué es la visa T para que la gente esté informada. La visa U tiene que ver con los que hayan sido víctimas de crimen. Para calificar para la visa U, uno tiene que demostrar de que haya sido víctima de crimen y que haya cooperado con la policía. La visa T tiene que ver con los que son víctimas de un tipo de crimen particular, de haber sido víctimas de tráfico humano. Entonces, dependiendo en los detalles en particular, pero si es que cualquiera de ustedes han sido víctimas de crimen de violencia o cualquiera de ustedes han sido victimizados por el tráfico humano, póngase en contacto con un abogado de inmigración y de ahí podemos asesorar la situación personalmente. Excelente. Y la visa T, es que estaba leyendo que decía, sí mencionaste la visa Yep. T. Ah, ok, entonces listo, ya estuvo todo. Mi gente, espero que hayan disfrutado el en vivo. Como siempre, muchas gracias por sintonizar. Si no logramos responder su pregunta, recuerden, no porque no queremos, sino porque son muchas personas activas. Así que los invito a consultar con el abogado, que siempre lo mejor, no solo con el abogado Greg, si no les gusta cómo habla, cómo se ve o cómo sea. Hay muchos abogados en este país, pero consulten con ellos para estar bien informados. Recuerden que es lo mejor que pueden hacer si tienen un caso de inmigración. Eso dicho, mi gente, cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós. Aquí cerramos.